Buenos días a todos. Mi nombre es Andrea Piccoli, soy estudiante del sexto año de la carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCE. Hoy vamos a dar una presentación sobre las infecciones bacterianas más frecuentes en la consulta ambulatoria. Estoy con el doctor Cristian Sabel Jabre. Buenos días a todos. Hoy sería el segundo encuentro de este proyecto de extensión universitaria a cargo de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra provincia y de la Oficina de Comunicación a Distancia del CEPSI Eva Perón. Hoy vamos a hablar de infecciones bacterianas, como ha dicho Andrea, más frecuentes en la consulta ambulatoria. Vamos a abordar la parte de la clínica, diagnóstico y tratamiento, como le hemos dicho en el encuentro pasado, la parte de clínica y diagnóstico. El tratamiento lo vamos a abordar en una clase particular. Le vamos a pedir por favor que escuchemos atentamente la presentación y que al final vamos a abrir un espacio para todas sus dudas y consultas. Más allá de eso, queremos decirle que la presentación queda grabada en el canal de YouTube de el CEPSI y al final de las charlas vamos a proporcionar, mejor dicho, material informativo para que todo el que desee este tipo de información. Bueno, desde ya muchas gracias por su atención y le damos espacio a Andrea Piccoli, que va a comenzar sobre la temática. Muy bien. Bueno, para comenzar, es muy importante que recordemos que la piel tiene una flora residente y una flora transitoria. ¿Qué significa esto? La flora residente van a ser todos aquellos microorganismos que habitan en la piel y son microorganismos que no producen enfermedad. Yo he mencionado en estos cuadros los más frecuentes, entre ellos el Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium, Propionibacterium agnes, Malassezia furfur, Streptococcus y Staphylococcus aureus en menor frecuencia, pero también presentes, Peptococcus y Cándida. A su vez, también puede compartir con una flora transitoria, que van a ser aquellos microorganismos patógenos que, en el caso de que haya, por ejemplo, una puerta de entrada presente o condiciones que favorezcan, como por ejemplo la inmunodepresión, pueden producir patologías en la piel. Entre ellos, Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes son los más frecuentes y las especies de Cándida también, pero también hay muchos otros. Aquí nosotros tenemos un esquema donde nosotros vamos a poder clasificar a las infecciones bacterianas según el tipo de lesión elemental que producen. Recordemos que las lesiones elementales son la parte objetiva de la dermatología, lo que a nosotros nos va a permitir llegar al diagnóstico de las patologías. Son el vocabulario de la dermatología y es muy importante reconocerlas para poder lograr un diagnóstico correcto. Aquí nosotros las hemos dividido según el tipo de lesión. Podemos tener lesiones ampollares como el impétigo, ulcerosas como el ectima, eritematosas como la erisipela, la celulitis, la escarlatina y la linfangitis, fisuras como el intertrigo, y además también vamos a mencionar aquellas patologías que se producen por compromiso del folículo piloso como forúnculo, forunculosis y anthrax. Vamos a comenzar hablando de las ampollares. Primero recordemos el concepto de ampolla. ¿Qué es una ampolla? Es una lesión sobrelevada que tiene contenido líquido. Puede ser seroso, puede ser hemático, puede ser purulento. Se caracterizan por ser mayores de 0,5 milímetros, son uniloculares, lo que significa que estamos hablando de una sola cavidad, que es la que está llena de líquido, y se localizan en la epidermis. Hay otras lesiones elementales que es importante diferenciarlas de las ampollas, como las vesículas, que son más pequeñas, miden menos de 0,5 milímetros, y las pústulas, que tienen contenido purulento, pero desde su inicio, desde su aparición. Hay lesiones secundarias que se relacionan directamente con la ampolla. Pueden formar parte de la evolución de la ampolla, son la erosión y la costra. El caso de la erosión se va a producir secundaria al destechamiento de aquellas lesiones con contenido líquido. En el caso de la ampolla, una vez que se rompe la ampolla, nosotros vamos a quedar
lo que vamos a observar va a ser la erosión. Clínicamente se manifiesta como un área de pérdida de continuidad, una solución de continuidad, tiene aspecto húmedo, brillante, tiene fondo eritematoso, puede tener distintas formas y tamaños y bordes irregulares. Y la costra es aquella lesión que se produce cuando el contenido líquido de estas lesiones se deseca. Bueno, comenzamos con las patologías una vez habiendo repasado las lesiones elementales que las constituyen. Comenzamos con el impétigo, es la infección de la piel más frecuente en los niños, sobre todo en los meses de verano. Es una patología que se transmite por contacto directo, por vómitos y se puede autoinocular, por lo tanto, va a ser más frecuente en aquellas condiciones de hacinamiento y de saneamiento insuficiente, de higiene insuficiente. Se diferencian en dos tipos, el impétigo costroso y el impétigo ampollar. Van a ser producidos por el Staphylococcus aureus y por el Streptococcus pyogenes, que pueden dar, en algunos casos, una infección mixta. Vamos a comenzar a mencionar el impétigo costroso. Es una patología, una infección que afecta sobre todo a los niños en edad escolar, es altamente contagioso para el paciente y para sus contactos cercanos, es pruriginoso. El prurito va a hacer que el paciente tenga constantemente un rascado. Este rascado favorece a la aparición de lesiones nuevas, a la autoinoculación. Esto hace que la patología deje de tener una topografía específica y pase a tener una localización generalizada. Donde sea que se rasque el paciente van a ir apareciendo nuevas lesiones. Y es una patología de características rápidamente aguda. ¿Qué significa eso? Nosotros vamos a observar la presencia de una ampolla de contenido ceroso que es frágil, se rompe con los mínimos esfuerzos y deja zonas erosionadas que rápidamente con el paso de las horas se empiezan a cubrir de costras que tienen una característica puntual que es su color, que es el color miel, por eso se les denomina melicéricas. Es importante saber esto porque lo que nosotros vamos a ir a buscar en estos pacientes, sobre todo va a ser la costra más que la ampolla en sí. Al ser tan frágil se rompe rápidamente y automáticamente comienzan a formarse las costras. Habíamos dicho que el impétigo tenía dos tipos, el impétigo costroso y el impétigo ampollar. El impétigo ampollar forma parte de las patologías que se producen por acción de las toxinas epidermolíticas producidas por el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus es un microorganismo que se encuentra colonizando el 30% de los individuos sanos. Se encuentra colonizando fosas nasales y otros lugares del cuerpo por el cual puede diseminarse y producir patologías en la piel cuando las condiciones lo favorecen. Eh, lo que hemos mencionado ha sido sobre todo las lesiones que actúan como puerta de entrada o bien una inmunodepresión en el paciente. Y en algunos casos hay cepas que son productores de toxinas epidermolíticas que terminan produciendo patologías de distintos grados de gravedad. Yo les he ordenado aquí en orden creciente en este esquema, comenzando por el impétigo ampollar, luego la escarlatina estafilocóxica y el síndrome estafilocóxico de la piel escaldada. Vamos a comenzar a describir el impétigo ampollar. Es una patología que predomina en los neonatos, pero puede darse en niños de cualquier edad. Va a ser menos contagioso que el costroso y se localiza sobre todo en áreas húmedas como la zona del pañal, las axilas, el cuello. Se caracteriza clínicamente por la formación de ampollas, que son ampollas flácidas, que cuando se rompen dejan zonas de erosiones que luego se cubren de costras finas amarronadas. Y tiene un signo patognomónico que va a ser el collarete epidérmico, que es la traducción de epidermis flácida que se desprende una vez que se rompen las ampollas y queda adherida a las periferias de la lesión a modo de anillo circular o bordes circulares. Comenzamos a describir la escarlatina estafilocóxica, vendría a ser la segunda patología que hemos mencionado dentro del esquema. Esta patología se le considera un síndrome estafilocóxico de la piel escaldada frustrado porque tiene una expresión más leve y localizada que el síndrome estafilocóxico de la piel escaldada. No llega a tener la gravedad y la extensión, el gran compromiso en extensión de este.
Es una patología que se presenta con un eritema difuso, líneas de pastia y fiebre. Esto es importante saberlo para distinguirlo de la escarlatina producida por el Streptococcus pyogenes, pero en el caso de la estafilocóxica no se observa faringitis, lengua frambuesada ni enantema palatino, que sí son características de la escarlatina estreptocóxica, que de todas maneras vamos a describir en las patologías, en las diapositivas siguientes. Tiene una duración aproximada de 10 días. Aquí tenemos unas imágenes en donde podemos observar un eritema escarlatiniforme difuso. Recordemos que el eritema escarlatiniforme es aquel que se compone de micropápulas y que le da a la piel este aspecto de piel de lija. Es un eritema que se puede palpar, que nosotros podemos palpar una superficie rugosa. Podemos observar en este caso que también se acompaña de erosiones y de costras. Hay una lesión costrosa central que pareciera ser la puerta de entrada de esta infección, pero podemos ver que no se observan las ampollas ni los grandes desprendimientos cutáneos que estaríamos observando en el caso del síndrome estafilocóxico de la piel escaldada. Bueno, como veníamos mencionando, este vendría a ser el cuadro de mayor gravedad dentro de los producidos por las toxinas epidermolíticas del Staphylococcus aureus. Se puede producir sobre todo en los recién nacidos y en los niños menores de 5 años y puede ser a partir del foco séptico, que puede ser cutáneo o extracutáneo, por ejemplo, nasofaringio, del tracto urinario o entre otros. Es una patología que cursa con mal estado general, comienza con fiebre y luego se cubre de un eritema. Va a ser un eritema difuso que se cubre rápidamente de ampollas flácidas de contenido seroso que se rompen y al romperse generan grandes desprendimientos cutáneos, grandes zonas de desprendimientos cutáneos en la piel. Por eso es importante diferenciarlo de los casos de grandes quemados o las farmacodermias como el síndrome de Stevens-Johnson o la NET. Bueno, hemos hablado de las patologías ampollares, ahora vamos a pasar a mencionar las patologías ulcerosas. Recordemos la definición de la ulceración, es una solución de continuidad, es pérdida de integridad cutánea. En este caso estamos hablando de una lesión profunda y aguda que compromete la zona de la membrana basal, por lo tanto deja cicatriz. Cuando la lesión pasa a ser crónica, comienza a llamarse úlcera. Y hay que diferenciarlas de otros tipos de soluciones de continuidad, como la erosión, que son superficiales, que son las que hemos mencionado anteriormente, y las escoriaciones, que son pequeñas pérdidas de sustancia que normalmente tienen un origen traumático, que lo más frecuente son los rascados, o bien pueden ser autoprovocadas. En este caso, nosotros vamos a hablar del ectima. El ectima es el resultado de la evolución tórpida de una ampolla de impétigo. Es una lesión que progresa en profundidad y da lugar a la ulceración. No se produce en condiciones normales, sino que tiene que haber factores predisponentes para que se produzca, como por ejemplo la inmunosupresión, que altera la capacidad de las defensas, los estados carenciales que alteran la cicatrización y las malas condiciones de higiene que favorecen, hacen más propenso que se perpetúe la infección en estos casos. Y se localiza sobre todo en extremidades inferiores. Clínicamente se presenta como una úlcera redondeada, rodeada de un halo eritematoso, bordes eritematoviolaceos, edematosos. Vamos a ver que contiene un fondo sucio y está cubierta por una costra necrótica. Ahora vamos a hablar de aquellas patologías que son por compromiso del folículo piloso. El folículo piloso es un área de extrema importancia en la piel porque cuando se ve infectada por microorganismos como el Staphylococcus aureus, por ejemplo, pasa a tener pasan a presentarse patologías que son muy dolorosas, profundas y sobre todo recurrentes. Entonces es muy importante conocerlas y tienen distintos grados de extensión y de compromiso. Son el forúnculo, la forunculosis y el anthrax. El forúnculo va a ser
producida por afectación en profundidad y de carácter necrosante del folículo piloso y el tejido perifolicular. Se produce sobre todo en las zonas de roce, por ejemplo, la nuca, el cuello, los glúteos, las axilas, los muslos. Y la forunculosis va a ser la aparición sucesiva, o sea, es decir, uno detrás de otro, o bien simultánea de los forúnculos. Y la forunculosis es de importancia porque nos obliga a investigar la colonización por Staphylococcus aureus en el paciente y en sus contactos íntimos. Clínicamente, la lesión elemental en estas patologías es el tubérculo. Recordemos que el tubérculo es una lesión sólida sobrelevada que mide de 0,5 a 1 centímetros y que se localiza en la dermis. No cura espontáneamente y suele dejar cicatriz. En este caso se trata de un tubérculo inflamatorio, doloroso, que tiene una zona central que se necrosa y se absceda, que constituye un signo de esta patología, que es el clavo, que se observa como este tejido negruzco, amarillento, que está adherido a la lesión. Cuando estos forúnculos se encuentran agrupados, o bien cuando tenemos una afectación de varios folículos pilosos contiguos, vamos a tener este cuadro que es el ántrax. El ántrax es producido por el Staphylococcus aureus. Esto es importante de saber porque se puede prestar a confusión el término ántrax con aquel cuadro producido por el Bacillus anthracis. Nosotros estamos hablando del anthrax estafilocóxico, que es un carbunco piógeno, a diferencia del anthrax producido por el Bacillus anthracis, que es una zoonosis de gran riesgo sistémico que tiene una lesión diferente. Es una lesión necrótica que no tiene pus, a diferencia del anthrax producido por el estafilococo. Nosotros no tenemos anthrax. Además, es una patología que no le vemos diariamente actualmente. Bueno, estamos hablando de una afectación inflamatoria de varios folículos pilosos contiguos, como habíamos mencionado. Es una patología que se acompaña de mal estado general, de fiebre, que se localiza también en zonas de roce, como la nuca, la espalda, los muslos, y que también se relaciona con factores predisponentes para padecerla, como la diabetes, la obesidad, los estados carenciales y la inmunosupresión. Clínicamente es una placa eritematoedematosa dolorosa que está sembrada de múltiples abscesos que drenan contenido purulento por diferentes bocas, que vendría a ser lo que constituye el signo de la espumadera. Nosotros vamos a observar que en su evolución se aparece una zona de necrosis central que luego se y deja una úlcera craterífera que estamos señalando ahí con la flecha. Bueno, ahora vamos a continuar con las patologías eritematosas. Habíamos mencionado la erisipela, la celulitis, la escarlatina, estreptocóxica y la linfangitis. Para repasar, la definición de eritema va a ser toda mancha rojiza que se produce por congestión de los vasos de la dermis. Tiene una duración limitada y desaparece a la vitropresión. Y puede tener distintas formas y tamaños, puede ser circunscripta o difusa. Recordemos que se denomina exantema cuando afecta a la piel y enantema cuando asienta en las mucosas. La erisipela es una infección que tiene como lesión elemental el eritema, es una infección aguda, de rápida extensión, se localiza en la dermis superficial y además cursa con compromiso de los vasos linfáticos dérmicos. Tiene mal estado general y solemos encontrar una puerta de entrada en la piel o un antecedente de una faringitis, o bien se relaciona con factores predisponentes que pueden ser sistémicos, como es el caso de la inmunosupresión, la diabetes, incluso en los adultos el alcoholismo, la cirrosis, también antecedentes de erisipela previa van a favorecer a que se formen nuevos cuadros, y también factores locales como por ejemplo el linfedema, un traumatismo, las varices, son todos factores de riesgo locales que predisponen a padecer esta patología. Se localiza sobre todo en los miembros inferiores, también puede estar en la cara o en la región umbilical en los recién nacidos,
y es una patología que en muchos casos desarrolla recurrencias. Se presenta como una placa eritematoedematosa brillante, bien delimitada. Nosotros vamos a observar ahí señalado con una flecha que tiene una diferenciación entre la lesión y la piel sana, que está bien marcada, bien definida. Suelen ser bordes netos, elevados, y en algunos casos podemos tener una variante que va a ser la erisipela flictenular, que es cuando el cuadro de eritema se acompaña de ampollas y púrpuras que se producen por trombosis de los vasos linfáticos de la dermis. La celulitis es una patología muy similar, que en este caso compromete, a diferencia de la erisipela, mayor profundidad, compromete tejido celular subcutáneo y suele tener una puerta de entrada evidente, mal estado general, acompañarse de necrosis o abscesos, y también de otros síntomas como una adenopatía regional, bacteriemia, es un cuadro que tiene mayor compromiso sistémico, mayor compromiso del estado general del paciente, y se localiza sobre todo en el rostro. Es importante diferenciarla de la erisipela, y nosotros vamos a encontrar que en este caso se trata de un eritema que tiene límites imprecisos con la piel sana. No son estos límites definidos, esos bordes netos de la erisipela. Y para mayor profundidad, nosotros aquí hacemos un cuadro comparativo, porque ambas patologías tienen características que comparten, características en común, sobre todo la lesión elemental, que en este caso se trata del eritema. Además se acompaña, tiene síntomas locales muy similares, que es el dolor, la tumefacción, el calor, síntomas sistémicos, ambos tienen mal estado general, síntomas acompañantes, y en algunos casos la localización es la misma. Ambos pueden encontrarse en el rostro, algunos pueden encontrarse en los miembros inferiores, pero lo principal son las diferencias entre ellos, para nosotros poder distinguir de cuál de los dos cuadros se trata. En el caso de la celulitis estamos hablando de un compromiso de la dermis profunda y del tejido celular subcutáneo, a diferencia de la erisipela, que es una dermis superficial, un inicio más insidioso en el caso de la celulitis y más rápido, más rápidamente agudo, brusco en el caso de la erisipela, y sobre todo el eritema, que es difuso y mal delimitado en el caso de la celulitis, con bordes irregulares que no se distinguen de la piel sana, a diferencia de la erisipela, que tiene bordes elevados y netos y un eritema bien delimitado. Continuando con las infecciones eritematosas, vamos a tener lo que sería la linfangitis. En este caso estamos hablando del compromiso de los vasos linfáticos subcutáneos, que normalmente suelen tener una puerta de entrada. Es un cuadro que también se acompaña de mal estado general y que se localiza sobre todo en las extremidades. Clínicamente, nosotros nos vamos a encontrar con una lesión eritematosa que puede tener una disposición lineal o reticular dependiendo del calibre de los vasos que se encuentran comprometidos. Si se trata del plexo superficial de vasos linfáticos, vamos a tener más que nada una disposición reticular, que vendría a ser como en red, mal definida. En cambio, cuando estamos hablando de los vasos de mayor calibre, es una lesión bien lineal, que nosotros podemos observar que se extiende desde la puerta de entrada hasta los ganglios linfáticos de la zona que se van a encontrar comprometidos. Ahí señalamos con una flecha los ganglios linfáticos que se encuentran en este caso aumentados de tamaño, bien inflamatorios, dolorosos. Pasamos a la escarlatina estreptocóxica. Habíamos hablado de la escarlatina estafilocóxica al principio de la presentación. Ahora estamos hablando de una patología que es causada por cepas productoras de toxina piógena, que vendría a ser producida por el Streptococcus pyogenes. Es una infección que presenta fiebre y faringitis, que luego se acompaña de un eritema difuso que característico de esta patología que vamos a mencionar a continuación. Afecta sobre todo a los niños en edad escolar y tiene una transmisión directa mediante saliva o secreciones nasales. Hablamos de un exantema escarlatiniforme que es característico. Es un exantema generalizado que
tiene un inicio a las 12 a las 48 horas después de la aparición de la fiebre y de la faringitis. Tiene la característica escarlatiniforme, que como habíamos mencionado previamente, se compone de micropápulas. Es este exantema que da una característica de piel de lija a la piel, que nosotros podemos palpar, que es un exantema que nosotros podemos diagnosticar palpando. A los 3 a 4 días se produce una descamación. Es un exantema que comienza en el cuello, en las axilas, en la parte superior del tronco y luego se disemina hacia abdomen y hacia los miembros. Es pruriginoso y se acentúa en los pliegues. Y además respeta el surco nasolabial y tenemos ahí abajo las distintas imágenes con lo que se acompaña. En este caso, al respetar el surco nasolabial nos da esta fascia, que es la fascia de Filatov, que se caracteriza por el exantema que se acompaña de esta palidez peribucal. La acentuación que tienen los pliegues, que es el signo de Pastia, que aquí vamos a tener líneas eritematosas o petequiales en los pliegues, en las axilas, en la zona inguinal. El signo de Trousseau, que es un signo que aparece cuando nosotros pasamos el dedo o las uñas por la piel del paciente y se marcan estas líneas rojas purpúricas. Y además, características típicas de la patología también son el enantema palatino-petequial y la lengua aframbuesada con las que se acompaña el cuadro. Muy bien, bueno, pasamos a las fisuras. En este caso vamos a hablar del intertrigo. Primero, recordar la definición de fisura. La fisura es una solución de continuidad, es una herida lineal que no tiene pérdida de sustancia, puede ser superficial o bien puede ser profunda, y hay que diferenciarla de las otras soluciones de continuidad que hemos mencionado previamente, como la erosión, la ulceración y la escoriación. En este caso traemos a colación el intertrigo, que se caracteriza por una fisura en los pliegues profundos, sobre todo en los espacios interdigitales. Es importante de recordar porque normalmente es una patología que se piensa en una etiología micótica y se la trata para eso. Y es importante saber que podemos tener una colonización mixta, tanto por hongos como por bacterias. Entonces, son pacientes que normalmente vienen haciendo un tratamiento antifúngico, que no se resuelve la patología. Entonces, nosotros nos correspondería en este caso sospechar también en una etiología bacteriana, ya sea como infección primaria o bien como sobreinfección de una patología, patología micótica previa. Y ahí tendríamos que darle un esquema terapéutico distinto al que el paciente venía realizando, que no le venía funcionando. Ahora bien, hemos hablado de las patologías, hemos hablado de la clínica, de cómo se presentan, de cómo diferenciar aquellas que son muy similares entre sí, cuáles van a ser las lesiones elementales que nosotros vamos a tener que sospechar. Y para esto nosotros tenemos que saber cómo vamos a hacer el diagnóstico. Vamos a tener una regla general que va a ser el diagnóstico clínico de este tipo de lesiones. Siempre observar, recordar la definición de cada una de las lesiones elementales. Saber que para diagnosticarlo nosotros con una observación clínica debería ser suficiente en base a la morfología de la lesión, en dónde se localiza, si se acompaña de síntomas o no, de mal estado general, de fiebre, de dolor, de prurito. La evolución temporal, lo que significa cómo evoluciona esta patología en el tiempo, si cura, si no cura, si la lesión sigue progresando en profundidad o no. Y en la mayoría de los casos no es necesario pedir estudios complementarios. Nosotros, cuando queramos pedir exámenes complementarios, deberíamos pensar si se justifica o no. En este caso se justifica en casos de falta de respuesta al tratamiento, en estos pacientes que vienen haciendo un tratamiento con algún tipo de antibiótico y no responde. Si las infecciones son extensas o son atípicas o tienen una evolución tórpida, aquellos pacientes inmunocomprometidos y pacientes que tienen signos sistémicos severos, como por ejemplo una fiebre muy alta. Todos estos casos, además, tenemos que sumarle la sospecha de aquellos patógenos resistentes al tratamiento, como es el caso del Staphylococcus aureus meticilino resistente, que vamos a tener que darle un enfoque terapéutico distinto y tenemos que diagnosticar, en este caso, los pacientes
la colonización nasal por el estafilococo y en los casos de duda diagnóstica que no se pueda distinguir entre dos patologías o más. ¿Cuáles van a ser los estudios que nosotros tenemos posibles para realizar un cultivo o un exudado de la piel? Las tinciones de Gram o las tinciones especiales, las serologías y las biopsias, que son muy poco frecuentes de realizar. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco a todos por su atención. Como habíamos mencionado, nosotros tenemos un objetivo de esta clase que era justamente mencionar, hacer énfasis en que estas patologías son de diagnóstico clínico, que en este caso solo hay ciertos criterios para pedir los estudios complementarios, que son los que hemos mencionado previamente, y que muchas patologías tienen en algunos casos la misma lesión elemental o se trata de un mismo microorganismo que causa distintos cuadros de patologías diferentes, entonces es más importante poder diagnosticar de esa manera y saber a dónde queremos hacer un enfoque. ¿Quiere agregar algo, Doc? Nada para agregar, me parece una exposición muy clara y muy específica, y bueno, estamos abiertos a las preguntas del público. Yo creo que se consulta en el chat. Bien. pueden consultar en el chat también si quieren y los respondemos por micrófono. Ahí está. Ahí te pregunta. Hay signos clínicos que nos permiten diferenciar la profundidad de afección de una úlcera, por ejemplo, determinar compromiso óseo. Básicamente el tema de la profundidad de la úlcera nos determina el tiempo de evolución de la enfermedad. Las úlceras habitualmente no llegan a tener compromiso óseo. Si llegamos a tener una lesión de aspecto de úlcera, y cuando hablamos de úlcera hablamos de una evolución crónica de esta lesión elemental, tenemos que pensar en otro tipo de infección, en este caso no de tipo bacteriano. En el caso de las úlceras de gran profundidad, ya tenemos que pensar, por ejemplo, problemas de aspecto varicoso o de aspecto arterial y no de tema infeccioso. Que lo varicoso y la arterial se puede sobreinfectar totalmente porque hay una alteración de la barrera cutánea, pero siempre pensando en otro tipo de patología de base y no específicamente en un problema infeccioso. Lo que habíamos dicho en la clase anterior y les repito en la clase esta, en el encuentro anterior y en este encuentro estamos hablando de la clínica el día, si no me equivoco, chicas, el 30 del 6. 23 me parece. Porque el lunes que viene es feriado. Creo. El 23 del 6 vamos a hablar del tratamiento y prevención de dichas patologías, tanto parasitarias como bacterianas. ¿Esto? Bien. Sí, sí, sí. Ah, bien. ¿Cómo diferenciar una forunculosis de un eritema nodoso? Lo diferenciamos de la siguiente forma. El eritema nodoso es una patología reactiva. ¿Reactiva a qué? Reactiva habitualmente a procesos bacterianos o enfermedades sistémicas
que se da habitualmente de forma simétrica en miembros inferiores, ¿sí? Son nódulos dolorosos, eritematosos, múltiples en ambos miembros inferiores, ¿sí? Puede ser secundario al estrepto o al estáfilo totalmente, pero siempre son múltiples nódulos en miembros inferiores, a diferencia de la forunculosis que no siempre se da en miembros inferiores, puede darse en cualquier parte del cuerpo y como había hablado Andrea, las lesiones son diferentes. ¿Por qué? Porque son lesiones mucho más sobrelevadas, mucho más calientes, dolorosas y tienen habitualmente en la parte central ese clavo necrótico que me permitiría hacer el diagnóstico diferencial con un eritema nodoso. En el caso del eritema nodoso, el tratamiento es la patología de base. En el caso de la forunculosis, el tratamiento es antibiótico. Vamos a dejar el mail también para que cualquier duda o sugerencia la planteen por ese medio y la abordamos en la clase siguiente. Igual seguimos dispuestos a contestar sus dudas y consultas. Y que la clase queda grabada en el canal de YouTube de nuestro hospital, para los que no han podido ver desde el principio. ¿Alguna otra duda? No sé si llegué a contestar. Bien. Bueno, hay una pregunta que dice por qué muchas veces aparecen varios forúnculos y no solo uno. En este caso, el cuadro se denomina forunculosis y pasa a ser motivo de sospecha en estos pacientes de una colonización por Staphylococcus aureus meticillinus resistente, tanto en este paciente como en sus contactos íntimos, y obliga a hacer el diagnóstico y a hacer otro tipo de tratamiento. Sería una predisposición a este tipo de infecciones que son simultáneas o bien una detrás de otra. Son pacientes que quedan predispuestos a hacer este tipo de infección con el compromiso del folículo piloso por este microorganismo que hay que darle en este caso otro tipo de enfoque terapéutico. Excelente. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Si no tienen más dudas, les agradecemos a todos por su participación y los esperamos en el próximo encuentro que va a ser el día 23 de junio, el lunes 23 de junio a las 9 de la mañana, donde vamos a abordar de estas dos patologías, tanto bacterianas como parasitarias, el tema del tratamiento. Que tengan muy buenos días y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias a todos, nos vemos.